Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más a nuestro Plan Lector 2021. El día de hoy compartiremos una lectura muy bonita, interesante y con un mensaje muy reflexivo. Entonces, comencemos. Muy bien, primero vamos a conocer algunas instrucciones las cuales nos serán muy útiles para poder llevar a cabo esta lectura. El primer punto tenemos que debemos estar muy atentos y concentrados. Como segundo punto y segunda instrucción, es muy importante que ustedes en casita respondan a las preguntas que estaremos dando en el transcurso de este video. Muy bien, ahora en el primer momento, que es antes de la lectura, vamos a observar atentamente las siguientes imágenes. Muy bien, primero tenemos el título, que es Amor Fraternal. Y aquí podemos observar las dos imágenes. Muy bien, entonces, ¿qué podemos observar en estas imágenes? Vemos en la primera imagen a un joven, ¿verdad? Que está al parecer vaciando, parece como trigo, oro tal vez, en esos dos costales, ¿verdad? Y él al parecer se encuentra en una habitación. Y en la segunda imagen podemos observar a dos varones, que ellos se están observando ambos y pues en las manos al parecer llevan sacos, ¿verdad? ¿Qué contendrán esos sacos? Tal vez alimentos o puede ser el trigo que hemos visto en la primera imagen. Muy bien, lo vamos a estar viendo entonces en el transcurso del video. ¿De qué tratará? Entonces es momento de responder a las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿de qué tratará el texto? Tal vez trata sobre el amor entre hermanos, ¿verdad? Puede ser que trate de eso. O también de un joven que robaba el maíz, puede ser. Quizás de dos amigos que comparten sus cosechas. Entonces ustedes también vamos a dar las respuestas. En esta parte cualquier respuesta es válida, nadie se puede equivocar, pueden dar sus ideas. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta que nos dice, ¿qué tipo de texto será? Tal vez un texto narrativo, descriptivo o quizás expositivo. ¿Qué texto creen que será ustedes en casita? Muy bien, vamos a pasar entonces a la tercera pregunta de este bloque, que nos dice, ¿dónde crees que ocurrió esta historia? Tal vez en la ciudad, aunque lo dudo, ¿verdad? O quizás en el campo, puede ser, se aproxima un poco más. O quizás en una laguna. Yo creo que más será en el campo, ¿verdad? Porque nos habla de trigo, entonces puede ser más o menos que por ahí. Excelente, pequeños, entonces llegamos al segundo momento, que es durante la lectura, y en esta parte nosotros debemos prestar mucha atención para poder comprender mucho mejor este texto, ¿está bien? Vamos a ver, esta es la portada del libro que contiene el texto Amor Fraternal. Este libro está titulado Mis primeros cuentos de la literatura infantil y el autor es León Tolstoy. Muy bien, entonces comencemos. El título nos dice, Amor Fraternal. Dos hermanos labradores vivían uno cerca del otro. Muerto el padre, en lugar de repartirse el campo, lo sembraron los dos. Cuando el trigo maduró, hicieron dos porciones iguales, una para cada uno. El hermano mayor no pudo pegar los ojos aquella noche, pensando y pensando. ¿Hemos partido bien el trigo?, se decía. Mi hermano tiene más familia que yo y necesita pan para sus hijos. Aumentaré sin que él lo sepa la parte suya. Y se levantó y tomando el trigo de su porción aumentó el montón de su hermano. También se despertó el menor de los hermanos. Muy preocupado se preguntó a sí mismo, ¿será justo que mi hermano tenga la mitad de la cosecha? Mi mujer y yo somos fuertes y tenemos hijos que crecerán y nos ayudarán.
habrá muchas manos para trabajar. Y como pensó, lo hizo. Tomó parte de su trigo y lo agregó a la ración de su hermano. Al día siguiente, por la mañana, ambos notaron que sus montones eran iguales. Se miraron sorprendidos, pero ninguno habló. A la siguiente noche hicieron lo mismo, pero a distinta hora, de modo que no se vieron, y de nuevo hallaron sus montones iguales la mañana siguiente. Aquel llevar y traer duró algún tiempo, hasta que una noche se hallaron uno frente al otro. Entonces comprendieron por qué siempre encontraban iguales sus partes y se dieron un abrazo. Así vivieron siempre como buenos amigos, ayudándose en todo. Y es así como terminamos la lectura, el fin. ¿Qué les pareció, niños? A mí me encantó, es una lectura, como les dije al comienzo, muy reflexiva, muy bonita, ¿verdad? Tiene un final hermoso. Bien, ahora pasamos al tercer momento, el cual es después de la lectura. Y para ello, es momento de responder a las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿quiénes vivían casi juntos? Al morir el padre, ¿qué hicieron con el campo? A ver, veamos. Tal vez vivían casi juntos dos amigos y ellos se repartieron el campo. O tal vez vivían casi juntos dos hermanos labradores y ellos lo sembraron juntos el campo. O quizás vivían casi juntos dos primos y vendieron el campo. Según la lectura, entonces, ¿recuerdan cuál será la respuesta correcta? Veamos. La respuesta correcta es, muy bien, vivían casi juntos dos hermanos labradores, ¿verdad? Y ellos decidieron sembrar juntos el campo cuando falleció su padre, ¿verdad? Muy bien, excelente, estuvieron muy atentos entonces. Vamos a pasar a la segunda pregunta, la cual nos dice, cuando el trigo estuvo maduro, ¿cómo se lo repartieron? Quizás ellos hicieron dos porciones iguales, o tal vez el hermano que tenía la familia más numerosa se quedó con la mayor parte del trigo, o quizás no hubo repartición y vendieron el trigo. ¿Cuál será la respuesta correcta entonces? Muy bien, hicieron dos porciones iguales. Excelente, niños. Ahora tenemos a la tercera pregunta. ¿Por qué el hermano mayor no pudo dormir esa noche? ¿Recuerdan? ¿Porque estaba enfermo? ¿Porque estaba preocupado al no vender todo el trigo? ¿O quizás porque estaba pensando si habían repartido el trigo correctamente? ¿Ustedes qué dicen? Es momento de responder. ¿Cuál será la respuesta correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la tercera, porque estaba pensando si habían repartido bien el trigo, ¿verdad? ¿Y por qué creen que él se preguntaba si es que se había repartido correctamente el trigo? Porque él decía que su hermano menor tenía más familia, su familia era más numerosa, entonces es por ello que él pensaba que necesitaban más alimentos, necesitaban más trigo para poder sustentar a su familia. Pero veamos qué sucede más adelante entonces con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. El hermano menor tampoco pudo dormir. ¿Qué se preguntaba? ¿Recuerdan qué se preguntaba el hermano? Tal vez él decía, ¿será justo que mi hermano tenga la mitad de la cosecha? ¿Será justo que mi hermano tenga la mayor parte de la cosecha? O quizás él decía, ¿será lo correcto haber vendido toda la cosecha? ¿Qué se habrá preguntado el hermano? Veamos entonces la respuesta correcta. Muy bien, la primera. Él se preguntaba si será justo
que su hermano tenga la mitad de la cosecha, porque a diferencia de él creía que como su familia era más numerosa, entonces podían trabajar más y podían sembrar más, cosechar más y tener más alimentos, porque toda su familia y sus hijos lo iban a ayudar. En cambio, la familia de su hermano solamente era pocos integrantes y no podían trabajar tanto. Como ven, ambos se preocupaban uno por el otro, ¿verdad? Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 5, que nos dice: al día siguiente se miraron sorprendidos. ¿Por qué? ¿Por qué se miraron sorprendidos? Tal vez porque se habían robado todo el trigo, o porque los montones de trigo eran iguales, o quizás porque todo el trigo resultó en casa del hermano mayor. Y la respuesta correcta es... excelente, la segunda, porque todos los montones de trigo eran iguales. ¿Y recuerdan por qué eran iguales? Muy bien, porque los dos hermanos durante la noche iban y venían intercambiando el trigo. El hermano mayor decía que su hermano menor necesitaba más y asimismo a la inversa, ¿verdad? El hermano menor decía que su hermano mayor necesitaba más trigo. Entonces, como les digo, ambos se preocupaban el uno por el otro. Muy bien, entonces continuamos con la sexta pregunta, que nos dice: después de algún tiempo, ¿qué sucedió cierta noche y qué comprendieron? Tal vez encontraron a la persona que se robaba el trigo y comprendieron sus malas intenciones. O quizá se hallaron uno frente al otro y comprendieron por qué siempre encontraban iguales sus pares. A ver, la respuesta correcta es la segunda. Sí, muy bien, porque de tanto ir y venir todas las noches intercambiando la cantidad de trigo, ellos una noche se encontraron, ¿verdad? Y ahí se dieron cuenta el por qué el montón de trigo que tenía cada uno nunca cambiaba, siempre era lo mismo, porque todas las noches ellos se daban un poco más, ¿no? Y nunca cambiaba la cantidad. Entonces, la última pregunta tenemos: ¿qué enseñanzas nos ha dejado este relato? Muy bien, la enseñanza más bonita, que es el amor que tenemos, en este caso el amor de los hermanos, ¿verdad? Y es así como nosotros también debemos ser, amarnos sin condiciones, sin estar esperando algo a cambio. De eso se trata el amor fraternal, de compartir esos lazos sanguíneos, de preocuparse el uno por el otro, de siempre respetarse, siempre valorarse. Es una lectura muy bonita que nos ha hecho reflexionar bastante, ¿verdad? Y llegamos a la parte final de este cuento. A mí me encantó, una fabulosa historia, pues nosotros estamos felices de compartir el amor por la lectura. No olviden suscribirse, activar la campanita y claro, por supuesto, hacer sugerencias para los textos posteriores. Nos encontraremos en otra oportunidad. Cuídense mucho y no dejen de leer. Hasta pronto.